vamos a conversar hoy. De acuerdo, bueno, yo pienso que es más una conversación. Quería escucharte primero. No sé si alguna persona del grupo que tenga algo más que agregar. Por mi parte, no, Manuel, yo creo que Sandra ya expuso como los elementos. De acuerdo. Bueno, yo revisé el documento base, le hice una primera lectura, anoté algunas cositas, pero pues yo siempre hago 2 o 3 lecturas. En realidad no me dio chance porque el documento no es tan corto, no te lo lees así en media hora, sino que hay que leerlo tomándose su tiempo. Entonces yo quisiera retomar algunos aspectos que ustedes señalan allí, que me parece que ya Sandra los mencionó. El primero de ellos sí creo que es muy importante el tema de los clásicos en un sentido bastante amplio. Hay una tensión, como ustedes dicen y señalan, porque el programa de estudio es como el norte y la espina dorsal que tiene un docente para decir, esto es lo que deben leer los chicos en el salón de clase. Y sobre todo, estamos hablando en educación secundaria, que tienes literatura colombiana, literatura latinoamericana, literatura universal, literatura española. Y frente a todo eso, hay unas lecturas que se deben hacer. Y es imprescindible hacer esas lecturas porque ellas representan como lo mejor que ha dictaminado la academia o el currículum para que un chico conozca cómo la literatura funciona como artefacto. Pero hay unas expectativas que no se casan con las expectativas reales de lo que es la madurez lectora de los chicos. Los chicos muchas veces no están maduros para una obra como 100 años de soledad y mucho menos para una obra de la envergadura como El Quijote, que incluso pretenden que el chico se lo lea completo y no la adaptación o no la selección que se hace en algunos textos que existen. Cuando tú das clase o cuando yo he ido mucho al interior del país, he visto que eso es como una muralla insalvable, porque el docente te compra la idea de que tú tienes que darle autores contemporáneos. Te compra la idea de que la literatura juvenil, infantil es muy amplia, diversa, moderna, jugosa, entretenida, pero siempre te dice que hay que leer los clásicos. Hay como una fijación con los clásicos. Cuando yo pregunto los clásicos, te dicen novelas como María de Jorge Isaacs, es una de las que más nombran, pero yo creo que yo cuando hablo de clásicos me refiero a clásicos un poco anteriores, como, bueno, no sé, La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe, Frankenstein, Drácula, no sé, Los Tres Mosqueteros, ese tipo de clásicos. Claro que cada literatura nacional tiene sus propios clásicos. Entonces yo les pregunto y les hago esta cadena, que yo creo que se podría ser un pequeño inciso como para entender cómo funciona todo este mecanismo de interrelación o de intertextualidad. Yo les digo, imagínense para un chico contemporáneo que tiene unos audífonos puestos allí y que está con un celular chateando y que tiene las manos que le bailan y los pies porque está ansioso de que todo sea rápido. Decirle que se lea una novela como María de Jorge Isaacs, donde nunca ni siquiera se tocan, pero se miran y entonces cuando viene el beso y el amor y todo eso bucólico e idílico, yo entiendo que eso sea necesario, pero ¿cómo entrarle a eso? Yo creo que hay que hacer como proyectos de contextualización. Para mí la contextualización es una clave, porque muchas veces pretendemos darle la obra fuera del contexto en el que ocurre. Eso sería un tema fundamental. Entonces, si yo quiero hacer que un chico se acerque a María de Jorge Isaacs, bueno, preséntale un poco la hacienda donde se supone que hubo ese evento, llévalos al Valle del Cauca, muéstrales todo lo que significa el cultivo de caña, cómo era en ese momento la relación entre el amo y el esclavo en términos de la jerarquía que existía, cómo era la relación entre hombre y mujer, entonces cómo no se podía ver como franquear unas barreras, había un respeto, un tiempo distinto. Eso podría ser una clave porque una de las preguntas que se hacen, cómo formar al docente para trabajar ciertos aspectos. Otro tiene que ver como con el trabajo por proyectos. ¿Cómo es el amor en la literatura? Es distinto a trabajar María. El amor en la literatura es, bueno, Tristán e Isolda, época medieval. Romeo y Julieta, Shakespeare.
María de Jorge Isaac, pero también Bajo la misma estrella, que es muy contemporánea. Entonces yo creo que trabajando por proyectos, yo siento que los chicos se pueden sentir más entusiasmados, que están construyendo su propio conocimiento y deben leer las obras manipulados buenamente, porque eso es una gran manipulación que hacemos, para que ellos con otro tipo de incentivo entren en una parte de la obra que, bueno, obviamente es pesada, porque uno mismo siente que como lector hoy en día es retador esa lectura por el tempo narrativo, por la dimensión que implica primero detenerse a contemplar el paisaje, los detalles, y eso no se lo aguanta uno pues en esa edad. Entonces yo creo que eso es claro, que no hay una relación entre lo que sería la edad biológica de un chico de hoy como éramos nosotros y las expectativas del mundo de un chico de hoy como éramos nosotros, y los clásicos, algunos, porque otros sí son trepidantes, tienen aventura, cambian muy rápido de escenario, hay acción. Hay un canon que es el canon, que es el que dicta la escuela. Está el clásico y está también el canon sentimental. El canon sentimental es el que nosotros como adultos tenemos, y que yo me leí El Principito cuando yo era niño y entonces yo quiero que mi hijo también se lea El Principito. O me leí, no sé, tal novela, Platero y yo, que esa me la mandaron a la escuela, y mentira, a lo mejor ni te la leíste, pero tienes en tu mente que ese es un libro adecuado, bello, hermoso, y también lo quieres imponer como lectura. Y también están lo que son las lecturas de prescriptivas, estas que yo les estoy diciendo, que no tienen que ver con el canon necesariamente, porque, no sé, Ídolos Rotos, o no sé, Yo el Supremo, o libros de Borges, no están dentro del canon sentimental ni dentro de los clásicos, pero son lecturas que la escuela o esa institución que se llama escuela dice que los chicos deben leerse para conocer los nombres representativos de su literatura, del contexto latinoamericano, para conocer formas de narrar como con complejidades determinadas, tiempo circular, arquitecturas complejas, etc. Eso sería un primer tema de discusión que me parece interesante, porque cómo la literatura infantil se inserta allí. Entonces, un primer tema que yo creo que puede vincularse a todo esto es lo que ustedes tienen en el marco teórico, que es el concepto de biodiversidad de Carrasco. Yo sí apuesto por ese concepto de biodiversidad, pero no solamente en cuanto que debe haber lecturas viejas y nuevas, en este caso viejas en el sentido de clásicos y contemporáneos, porque así yo les razono al docente, sino que también tiene que haber lo que estaban hablando de si no de literatura o de libros que toquen otras dimensiones de lo literario, que no sea exclusivamente la literatura literaria. Y estamos hablando que en el contexto nuestro y en los catálogos de la mayoría de las editoriales, el mayor volumen de libros que se publican son narrativas. Poesía tendrá un porcentaje mínimo. Los libros de poesía son raros y los de teatro aún más raros. Estamos hablando solo en ficción. Pero entonces la oferta de libros de información sigue siendo exigua, y muchos más otros géneros como el epistolar, las biografías, otros géneros que están también coqueteando con el libro juvenil, como la novela gráfica, el cómic, otros que tienen que ver como con temas muy particulares, por ejemplo, el reportaje periodístico, la crónica, y todo eso se supone que lo tienen que ver los chicos durante su paso por el colegio o por la institución que es la escuela, pero eso no entra, y tampoco hay mucha producción al respecto. Entonces, también eso es una realidad que a veces hay que tomar en cuenta. Bueno, este sería como un primer temazo que asoma dentro de todo esto. El tema de los clásicos y el tema de la biodiversidad. Listo, Manuel. Ahí nos haces una contribución importante pues a lo que teníamos planteado, que no teníamos presente este canon sentimental. Nosotros pasamos por el canon clásico, por el canon escolar, por las tensiones que allí se develan, y por los elementos que los maestros deben tener como criterios para poder movilizarse en este
en este canon. Hay otra tensión que se refiere a lo que te hablaba con respecto a la censura. Estamos viviendo una situación con maestros muy emocionados de salir a hacer su trabajo como mediadores de lectura y se encuentran con censuras institucionales muy, muy fuertes. Con censuras institucionales casi que van minando esa emoción y ese deseo de poder tocar algo de la forma como se asume la literatura en la escuela y de poder generar otros puentes y otras relaciones de los niños con los libros. Con respecto a esto de la censura y de cómo el maestro en la institución es objeto de censura y pasando por la autocensura que tú nos señalabas, ¿qué nos podrías señalar al respecto? Bueno, es que yo creo que la censura es un tema fundamental que yo he visto que se repite en el contexto de la mediación y en el contexto también de la selección de libros para niños. En primer lugar, el adulto siempre va a ejercer una presión para que el niño lea cosas que él considera que no, que debe leer, pero no solamente por los temáticos. Yo pienso que eso también es algo que hay que abonar allí, porque ese el adulto considera que es un libro muy alto para esa edad. Entonces hemos estratificado las edades para que libros que están fuera del alcance de ese lector, porque son complejos en su narrativa, porque tienen palabras difíciles, no puedan ser leídos por ellos, o porque consideramos que es un tema que está fuera de la esfera de su interés. No sé quién determinó en algún momento que los chicos de tal y tal edad le interesan los animales, pero entonces si es un libro de barcos no le puede interesar. Esto no tiene que ver solamente con el hecho de que haya temas inconvenientes, que ya hemos hablado sobre eso, temas que sean difíciles de digerir por su experiencia. Pero yo siento, hay un artículo muy interesante que se llama Todos somos sensores de Perry Nodelman, ese lo recomiendo dentro de la bibliografía. Es más, yo lo debo tener por allí para enviarlo ahí al grupo, que me parece fundamental porque él dice que de alguna forma los adultos no podemos dejar de ejercer ese control. Y entonces en la medida que nosotros estamos poniéndole esos obstáculos al chico, estamos presuponiendo que él se va a contaminar con esa información y va a distorsionar su crecimiento. Y que él dice que antes, y de verdad yo me pongo a pensar en mi mismo camino del lector. En algún momento yo creo que les comenté a ustedes que yo comencé leyendo clásicos y a mí los primeros libros que pues, recuerdo haber leído era La Isla del Tesoro. Uno que me acuerdo muy fuertemente que se llamaba Las Minas del Rey Salomón en su versión original, sin corte ni adaptaciones. Entonces era un libro denso, pero yo recuerdo que había como una especie después que ellos cruzaron las grandes montañas de África, llegaron a una etnia donde había pues un grupo de guerreros fornidos, altos, y ellos estuvieron conviviendo, que ellos eran como los custodios de estas minas. Y allí había un hombre salvaje que siempre tenía enfrentamientos con sus rivales y en un duelo público le cortaba la cabeza sin compasión. Y esto fue como que, wow, tú te estremecías, ¿cómo es esto que le cortan la cabeza sin compasión? Y describe que le dio un tajo y la cabeza salió rodando. Y tú dices, wow, pero a mi edad leer eso era algo estremecedor. Y yo por eso yo no me convertí en un asesino cortacabeza que después que cerrara mi libro en la biblioteca o mi clase en la Universidad Javeriana, me iba por allí de noche a cortarle cabeza a la gente. O sea, es decir, que hay como un concepto de que esa lectura nociva porque nosotros consideramos que ese personaje ejerce en el mundo de ficción un comportamiento inadecuado según nuestra manera de ver, puede influenciar a los chicos y convertirlos en psicópatas, asesinos, mentirosos, infieles, prostitutas, gay y todo eso. Entonces, eso yo creo que es un tema que también hay que ponerlo en la balanza porque cómo es el impacto que tienen los libros en la mente del lector. Y si los libros y todos los libros tienen un impacto
a tal modo de poder cambiarlos y transformarlos y no de darle una parte de su esencia, entonces muchos libros son perniciosos, porque si le damos el Principito o Peter Pan, entonces tendrán vamos a decir, el riesgo de quedarse convertidos en eternos niños y no crecer, porque siguen ese modelo, siendo bastante dulce en esta apreciación. Entonces, eso es un tema muy rudo. Yo creo que la censura también viene por parte de la escuela, que es una institución muy formal y no cambia. Eso es como la iglesia que no se adapta a digo la iglesia católica, que no se adapta a los tiempos modernos. Entonces, todavía hace poco, todavía la iglesia decía que usar preservativo, y creo que todavía lo sostiene, es un tema antinatural. Pero bueno, no importa que nazcan niños descalzos y que estén en la calle robando, pero que no se usen preservativos. Entonces, frente a todo esto, yo sí me he encontrado con la muralla de que no es solo la escuela, sino que yo creo que el sujeto activo más reticente, más complejo en esta ecuación es el padre y no se toma en cuenta. Yo creo que debería haber escuela para padres, porque el docente a veces, este docente recién salido, como ustedes dicen, llega a un colegio con su libro, no sé, la sombra de, no sé, la chica, Julia, la chica que tenía sombra de chico, o cualquiera que ustedes me nombren, Jules, de esos que son estremecedores, y enseguida lo paran en seco, y él considera que es un libro adecuado para trabajar temas como la diversidad sexual, como para trabajar la sombra, para trabajar la identidad, la construcción del otro. Resulta que lo paran en seco y le dicen, no, mira, aquí este libro no se puede usar, y generalmente te dicen que es porque una mamá lo leyó o un papá y reclamó en la escuela. Y cuando dicen que un papá o una mamá reclama, la escuela bueno, se estremece, la maestra tiembla, porque eso puede haber una demanda o yo no sé qué, que lo cierto es que pierde su cargo y todo eso. Entonces, es muy difícil ser arriesgado en un entorno tan tradicional por la misma idea que tiene el adulto de que los libros pueden hacer daño a los chicos. Entonces yo creería que deberían construirse argumentarios para decir por qué los libros de esta naturaleza deben estar en las aulas y en la mano de los chicos. Cuando ustedes construyan su proyecto de acervo y decir por qué abordar libros con temas difíciles, porque son necesarios y porque los libros permiten volver a ellos muchas veces, porque los libros permiten la conversación, porque los libros pueden sanar, porque los libros esto, porque los libros esto. Entonces, no es solamente por qué, sino padre, docente, representante, adulto, ¿cómo puedes utilizar estos libros? Léelos con calma, discútelos con otros adultos, busca las maneras de presentarlos, siéntete cómodo y seguro. Yo le doy todas estas recomendaciones porque a veces hay un miedo desde uno como adulto a la hora de tocar estos temas, pero ineludiblemente la censura ha existido con respecto a la infancia muy desde el origen de la literatura en los acervos. Pero también hay algo que ustedes señalan y que es lo pedagógico y lo pedagogizante. Porque al final un libro pareciera que es un instrumento para. Y entonces muchas escuelas compran los libros, es verdad, pueden comprarte un libro maravilloso como igual que Las Estrellas o El Maestro de las Marionetas o el Pequeño Reino, pero entonces vienen y le dan la vuelta y lo transforman. Este libro puede servir para trabajar, no sé, las estaciones en el año, puede servir para trabajar geografía colombiana, puede servir para trabajar tipos de familia, pues entonces ya comienzan a convertir el libro más allá de su esencia, lo comienzan a convertir en un objeto para cumplir y satisfacer las demandas del currículum. Yo creo que hay un vicio que a veces no se señala tanto como el tema de los valores. Ya todos pues tenemos como capturado ese vicio de que los docentes siempre o la escuela quiere ver en los libros los valores y quiere trabajar la amistad, el amor, la comprensión, el entendimiento, la ayuda, lo que sea. Pero más allá de eso está lo que se llama la famosa y temible transversalidad. Y es cómo el libro puede servir para trabajar matemáticas, ciencias sociales,
y las editoriales todas hemos caído en ese juego. Pero no es un juego de la editorial. Yo estoy ahí levantando la mano por la editorial porque siempre, bueno, esto es algo que ustedes no me están preguntando, pero en el contexto, en Colombia o en América Latina existen varios modelos de negocio con las editoriales. Al que ustedes se acercan mucho es al llamado plan lector, que representa tener un acervo para que los chicos lo utilicen en el salón de clase. Hay varias modalidades, o dos fuertemente. Una, que los chicos compren 3 libros cada uno durante el año, o 6, o 9, o 12, depende de cómo el colegio tenga su nivel lector, y cada chico tenga un ejemplar de ese libro para hacer actividades. La otra es comprar un bibliobanco, que es que la escuela compra diversos libros para el uso de los chicos como de manera espontánea sin una guía clara. Hay entonces el otro modelo que son las editoriales alternativas, que se consideran alternativas y que nos han vendido la idea de que son las buenas de la película porque ellas sí son las que arriesgan. Y eso no es verdad, porque las editoriales grandes también arriesgan. Por ejemplo, en el Fondo Editorial Norma nosotros tenemos a Linda Soo Park, que es una autora coreana con un libro que se llama El Aprendiz, que es una belleza y que no se vende nada. Tenemos a Ligia Bojunga Núñez con libros tan potentes como Mi amigo el pintor, o La casa de la madrina, o La cuerda floja, que no se vende nada. Entonces, paradójicamente, las editoriales grandes arriesgan en su medida y en su proporción tanto como las pequeñas o las alternativas, pero las alternativas no entran en la escuela y deciden no entrar en la escuela por razones a lo mejor de filosofía. Y entonces, claro, como ven que las grandes venden cantidades, pero generan también un montón de empleo, porque las grandes generan mucho empleo, que eso también es otro tema que no está dentro de estas coordenadas, pero es para que entiendan el modelo de negocio, porque ese modelo de negocio genera empleo para el traductor, para el editor, para el ilustrador, pero no uno, son varios, porque los planes lectores son jugosos, tienen 30, 40 libros. Imagínense todo el mundo haciendo libros, guías, cuadernos, pero a su vez los promotores que los llevan a los salones, los que son los que llevan a los distribuidores. Entonces es toda una cadena que alimenta, que le da sentido a la industria. Hay errores, obviamente, y dentro de eso hay los libros que no valen la pena, que son libros de relleno. Hay otros que se llaman long seller, como el tipo de los ojos del perro siberiano, que pueden durar muchos años en un catálogo, y hay un bestseller que todo el mundo busca para vender un Harry Potter y hacerse millonario de la noche a la mañana. Harry Potter, por ejemplo, es un libro que no entraría ni dentro del canon sentimental, porque yo creo que ningún adulto lo tendría, ni entra dentro del clásico, pero es un libro que yo considero que debería estar en la escuela, porque de verdad que Harry Potter ha transformado la manera de leer y son libros bien escritos, correctos, tienen emoción, hacen una hibridación de género muy interesante. A mí me parece que son buenos libros. Hay gente que me puede matar por esta opinión que yo digo, pero entonces esos son libros que están dentro de ese margen. Pero ¿por qué digo lo de los dos modelos de negocio? Porque los acervos se deben construir con libros alternativos y con libros también comerciales o libros que son de esa naturaleza. Es porque a veces decimos, no, es que si vamos a hacer un acervo, vamos a poner solamente el libro, no sé, El tigre en la vitrina de Alquisey, que es una belleza, una joya, pero no es un libro que se lo va a leer un chico con gusto, de manera espontánea y de manera, vamos a decir, como eh, por voluntad propia. Hay dos variables interesantes de tomar en cuenta a la hora de ver cuando un chico va creciendo en su universo lector. Serían tres. Una, que va a los libros con frecuencia. Esa es una manera de verlo, de medirlo, por así decirlo. Otra, cuando va de manera espontánea. Y otra, cuando tiene capacidad para leer un poco de todo, muchas cosas, ¿no? Un pedazo de texto del periódico, una receta, un libro de información. Esas tres variables son las que creo que se deben tomar en cuenta a la hora de cruzar un acervo. Libros que el chico vaya porque le da la gana, entonces no le puedes poner María de Jorge Isaac porque no va a ir porque le da la gana. Libros que le ayuden a aumentar su frecuencia lectora, bueno, por ejemplo, las series, libros que tengan personajes que se parezcan, X por decirle, o libros que tengan muchas preguntas, libros que dejen inquietudes, porque
los empujen a ir varias veces al libro, y libros que, bueno, que sean de su agrado natural porque estén dentro de su esfera de interés. Y eso lo dice Alma Carrasco en el artículo que ustedes tienen señalado allí. Como que esa esfera de interés es muy importante. Entonces yo creo que para construir un acervo, yo las invito a que piensen mucho en teoría de la recepción. Hay un libro que se llama Lectura de Imágenes de Evelyn Arispe, que está en la colección del Fondo de Cultura Económica. Yo por ahí lo debo tener, en donde si tiene un valor ese libro, porque me parece un poco farragoso, es el de señalar como una metodología para trabajar estudios de recepción. Yo creo que un acervo de ir acompañado de que ustedes hagan un muestreo, vayan a varios colegios y le pregunten a los chicos, mira, sobre qué te gusta leer, qué temas son los que a ustedes les gustan, dime libros que les gusten leer. O sea, que ustedes también tomen el pulso de lo que les gusta a un chico de carne y hueso hoy en día y no unos, porque esos son universos más anchos y diversos de lectores que ustedes tienen que preguntarle, no solamente hay al colegio tal que está en la zona desfavorecida, porque no va a funcionar así. El CERLAC tiene algunos estudios de recepción o algunas encuestas que se han hecho y podría ser una fuente interesante para indagar. Carol tiene la mano levantada. Sigue, Carita. Sí, ojalá me escuchen mejor ahí. Te escuchamos como si estuvieras bien lejos. ¿En serio? ¿Se escucha lejos todavía? Ya Bueno, le puse porque estás cable. bien lejos. Estoy lejos, sí. Estás en Holanda. Te iba a comentar que yo con unos estudiantes que tenemos un curso de lectura de bibliotecas, les pido hacer una autobiografía lectora. Y lo que me he ido encontrando en los más recientes es que leen de esta plataforma que se llama Wattpad. Wattpad. ¿Te has Sí. escuchado de ella? Como que Sí. cualquier persona publica cualquier cosa ahí, ¿no? Y han salido unos bestsellers que ahora los imprimieron y están en las grandes librerías. Pero también hay mucha lectura, pues, digamos, como sin ningún criterio de calidad, ¿no? Pero eso es lo que están leyendo. Y entonces cuando preguntabas por los intereses, decía, claro, puede ser una idea que tenga porque justo estos muchachos van 2 semestres seguidos en donde esto es lo que más sale en las autobiografías lectoras, ¿no? La consulta en esta plataforma. De hecho, mi hija empezó a interesarse por una compañera en mirar las cosas de ahí y ya ahora recientemente cuando se reconcilió con la lectura y empezó a retomar clásicos y también las series y también Harry Potter y demás, ella dice, no, es que no todo lo que hay ahí es bueno, pero para eso pues se necesita la relación con otro tipo de literatura de calidad. Pero pensaba como en está el interés, ¿verdad? Y puede ser que el interés sea leer este tipo de cosas que no necesariamente pasan, como dices tú, por ejemplo, con Harry Potter es una cosa bien escrita, ¿no? Digamos, es muy criticada y muy comercial y demás, pero, digamos, en términos literarios está bien construida. Frente a estas otras cosas que ni por ahí, o sea, ni siquiera es lo comercial, sino que es cualquier cosa. Entonces me daba mucha inquietud en relación con ese asunto de cómo mediar ese interés que puede no... Es un interés no formado también, ¿no? Mira, esta plataforma Wattpad tiene escritura colaborativa. Básicamente esa es la filosofía. Y ahí tú puedes encontrar libros que tienen 14, 20, 12 millones de lectores. Estamos hablando de unas cifras que no te imaginas. Lo mismo es con bueno, les voy a contar un cuento. El año 2015, ya yo tenía un año largo aquí en Colombia y me tocó preparar la Feria del Libro de Bogotá y para ese año venía Ana María Machado. Yo tenía también, bueno, estaba como invitada Svetlana, no sé si Alexievich, no sé si recuerdan, es una poeta ucraniana que ganó el Premio Nobel de Literatura y ella abrió la puesta en escena de la feria. Y también a mitad de la feria se empezó a correr la voz, yo no sabía, pues yo estaba ignorante de esto, aunque parece que ya lo habían dicho, que venía Germán, el de Chupa el Perro. Entonces yo recuerdo
que ese día que yo tenía la entrevista, que era en el salón donde Ecopetrol tenía allí la charla de Ana María Machado, que hicimos mucho esfuerzo para invitar docentes, yo me fui temprano porque yo era el responsable de la charla, y cuando yo estaba por llegar a la altura de la Embajada de Estados Unidos, me tuve que bajar, caminar, porque era un trancón descomunal. Te estoy hablando descomunal. Y cuando yo llegué a la feria, sudado, porque de verdad pegué una carrera, estaba entrando y entonces yo veía que decían, Germán, Germán, y entonces como que movimientos raros de chicos, 12, 13 años, pero niños con sus papás y pancarta, y Germán, y Germán, y Germán, y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? No me imaginé, había un carro negro de la policía, como, no insistan, no hay más entrada, y Germán, y todo el mundo gritando. Yo logré entrar y me zafé. Obviamente que el evento de Ana María Machado tuvo poca gente, pero la semana anterior había estado Svetlana Alexievich en el Salón José Asunción Silva y habían como, no sé, 400, 500 personas, pero no había nadie afuera gritando Svetlana, Svetlana, ni chicos, ni adultos, ni nadie, ni un camión de la policía, ni nada diciendo, ya saben, no hay más entrada. Entonces, hay unas transformaciones en el consumo lector que son muy interesantes de tomar en cuenta, porque nosotros estamos seleccionando acervos como para un niño ideal que nosotros tenemos en mente también como en la universidad o en el objeto de estudio. Pero, bueno, ahorita mi sobrina está viviendo en Donostia, allá en el País Vasco, y yo este sábado le pregunté, ay, ¿y qué estás leyendo? Tío, estoy leyendo manga japonesa. Y me mandó las fotos como de 6 o 7 libros de manga japonesa que está leyendo. Entonces, en mi gusto lector, jamás, jamás, se lo juro, yo incluiría una manga japonesa para un acervo. Es más, yo lo escondería. Pero no, eso es lo que se están leyendo los chicos ahorita, no eso, sino que es una de las tantas lecturas que se están haciendo. Entonces, un Germán chupa el perro me parece que ya es como una aberración por varias razones, porque bueno, no es una persona que venga del mundo de los libros, porque se suponemos que es un libro construido para eso, que es un fenómeno comercial y toda una cantidad de cosas. Tampoco le podría dar una Svetlana Alexievich, no lo sé, no porque no crea que lleguen a eso, sino que me parece que ya es una literatura erudita y culta y compleja, porque las metáforas y la traducción al ucraniano y el tema del contexto de la guerra y tal, a lo mejor podría ser lejano, no lo sé, pero hay una muy buena poesía infantil, que, que la podemos poner a disposición de los chicos y que sí les va a seguir encantando porque les toca el corazón, porque los hace vibrar, porque tiene música, por muchas razones. Entonces, es verdad, Wattpad no es una plataforma formal, y tomen en cuenta que no hay nada que sea más atractivo en la infancia que la clandestinidad o lo prohibido. Si ustedes le dicen todo lo que son estas canciones populares escatológicas vulgares, esas son las mejores. Y no sé si ustedes las contan. Queremos ensalada, no, ¿cómo era? Queremos ensalada, no, queremos sangre coagulada envuelta en ensalada y vómito caliente. Esas eran las cosas que nosotros cantamos. Ahorita no me acuerdo bien, pero ustedes tendrán sus ejemplos, ¿no? Y eso creo que es parte de lo que también no podemos desconocer en un radar. Darle cosas que sean de muy buena calidad, es verdad, pero fíjate tú que hasta incluso eso es discutible. Lo pongo no para desbancar lo que ustedes hayan escrito, sino para que piensen un poco más allá. Hay una bibliotecaria inglesa que se llama Elaine Moss, con doble S. Yo no sé si es inglesa o creo que sí es inglesa. Y ella escribió una vez un artículo para un congreso de IBI, que yo me lo leí comenzando este mundo de la literatura infantil, y que era el caso del gato Peppermint. Yo no sabía que había unas tiras cómicas, una literatura de cordel, que se llama Peppermint, pimienta, y que ella, una bibliotecaria, toda
canónica, hablando del libro perfecto, de lo que tienes que poner en las maravillosas manos los niños, y resulta que su hija, renuente lectora, como en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, aprendió a leer con esos libros basura, esa subliteratura, y que ese fue la puerta de entrada para que ella llegara a la literatura. Yo me leí muchos cómics de Calimán, lo confieso, y a mí no me hicieron daño, a mí me encantaban. En mi camino del lector hubo cosas que yo ahorita no leería, pero sabes que sí son necesarias, porque si tú no lees un Calimán o no lees Carrie, la chica esta que tenía poderes telequinéticos, y no lees nada, no puedes educar tu gusto, porque el gusto no está educado solamente de lo exquisito, sino también del contraste. Hay un teórico, Matthews, que habla acerca del touchstone. El touchstone en inglés es la piedra de toque. La piedra de toque es cuando tú, esto es en minería, cuando tú encuentras en una veta de oro, tú usas una piedra de toque, pasas la piedra que encontraste y ves la raya que deja esa piedra de oro o esa que tiene allí oro, para que tú veas la pureza de eso que encontraste. Entonces los touchstone, utilizando esta metáfora, son como que tú tienes que contrastar todo lo que vas leyendo a ver si realmente es oro o no es oro. En algún momento tú vas a hacer ese touchstone, porque por esa sabiduría que tienes a decir, no, mira, ya esta historia la leí hace tiempo y esto lo contó alguien de esta manera. Ah, no, hay un libro que se parece a este que es muy bueno y es mucho mejor. Ah, no, este libro no tiene la fuerza que tiene otro de este mismo autor. Para poder decir eso, tienes que leer cosas buenas, malas, regulares. Pero como el acervo, en el caso del proyecto que ustedes tienen, tiene que privilegiar lo bueno, no vamos a poner un Calimán probablemente, pero sí deberíamos no ser tan restrictivos a la hora de que sea un libro comercial, por así decirlo, o que tenga un valor también de interés para los lectores. Sí, de acuerdo. Mira que es así un poco el proceso con mi hija. Recordaba el libro de la poética de la infancia de Yolanda Reyes, que muestra, por un lado, a mí me dejaron caer en las manos todos los libros, ¿no? Nunca me dijeron ese libro no porque estás muy chiquita, o ese libro no porque no puedes, o no porque tiene un tema que no puedes entender. Y con el hijo decía más o menos, hay que dejarlos, ¿no? La adolescencia también es un tiempo de marcar la diferencia con los padres, y tal vez una forma de marcar la diferencia es si mi papá lee y mi mamá lee, yo no leo, ¿no? O leo Exacto. lo que a ellos no les gusta, o bueno, de otras formas. Cuando mi hija llega a su adolescencia, tuvo como un tiempo como de pelea con el asunto. Llega otra vez por WhatsApp, por las sagas y por cosas que estaba compartiendo con su grupo de compañeras del colegio, y también como a través de una riña que tuvieron con su profesora de español, porque la profesora de español directamente les decía que estaban leyendo basura, ¿no? Y ahí también decía yo, pero no, tal vez haya otra manera de mostrarles, hay otra calidad, hay otro tipo de literatura, que no sea diciéndoles lo que ustedes leen es basura, ¿no? Porque eso además las empoderó un montón en su literatura. Y tal vez fueron ellas mismas como lectoras que se fueron haciendo la ruta, se fueron abriendo hacia los clásicos y hacia otro tipo de literatura que ya hoy les permite valorar en su grupito de lectura. Si yo quiero literatura light, porque así tal cual lo dice ella, ya sé dónde buscar. Si yo quiero otra literatura que me deje pregunta, que me confronte, ya voy viendo dónde puedo buscar, ¿no? Y también los distintos tipos de lenguaje. Pero sí veía, justamente es una profe mayor ya, la de español, pero ahí, bueno, no sé si la discusión les pudo ser fructífera a ellas como lectora, pero sí les creó un choque y una distancia con los clásicos en ese momento de la discusión con la profe, ¿no? Hay unas formas de entrarles a eso, que claro, estoy de acuerdo contigo, que debe haber la posibilidad, ellos tienen que poder leer, ¿no? Sin que implique que el maestro reduzca, ¿cierto? Como las posibilidades de lectura
exclusivamente a los intereses de ellos, ¿no? Es decir, para que haya de todo un poquito. Sí, esa sería como una máxima, para que haya de todo un poquito. Creo que has dado en el clavo, porque incluso en el proceso de selección no se puede pretender que sea el docente el que seleccione todos los libros y nunca consulte con los chicos y les diga, mira, yo tengo estos libros, ¿cuál le gustaría leer a ustedes? Que él por lo menos haga una preselección y los envuelva a ellos también. Yo creo que es injusto que si los libros los van a leer ellos, a ellos no se les pregunten sobre qué quieren leer o cuál libro de los que tienen allí les gustaría leer. No sé si me da chance de presentar algo muy breve que tengo aquí y que yo quería mostrarles, porque hay un tema con los libros digitales que nosotros estamos tratando de, pues de imponer, como que el libro digital no es adecuado, no es conveniente, distrae, no es el mismo libro de papel, etcétera. Y yo quisiera mostrarles, esto es de una presentación que tengo diseñada sobre el libro digital. Avísenme si ven. Sí, ya estamos bien. Creo que es este. Yo quiero que pongan atención sobre este libro. Es un libro muy especial dentro de un paraguas de otros libros muy especiales que no puedo mostrarlos todos porque este no es un taller sobre el libro interactivo, pero para que vean un poco cuando hablamos de libros digitales o de libros interactivos, a qué nos estamos refiriendo. Este libro se llama El piano. Escuchan. Llega un camión y unos hombres descienden el piano. Esto hay que tocarlo. Si no tocas ahí, esos hombres nos siguen hacia la casa. En la casa, el papá recibe el piano y le dice a los chicos que no pueden tocarlo, que no se acerquen al piano. Y el padre se va. Ahí tenemos un gato que de vez en cuando maulla y cuando lo tocas a lo mejor maulla también. Entonces ese destello que está en el niñito es para que tú toques allí y ves lo que el niño está haciendo. Cuando él toca el piano, salen pajaritos que son metáforas de lo dulce o la melodía que puede salir de ese instrumento musical. La niña, el gato, con un ambiente de muchos colores, cuadros en la pared. Nuevamente el destello te indica que tienes que tocar al niño y en un movimiento de alegro comienza a tocar con más energía y salen muchas aves y pájaros de ese piano. La niña baila, el gato juega con un pajarito y la casa se vuelve una fiesta. Ahora es la niña la que... Y el piano tiene un tono oscuro arriba. Ya cambió de ser claro a oscuro. La melodía que la niña toca es de otra emoción. Encierra otro sentimiento. Y hay como unos animales allí. Los pajaritos están revoloteando todavía. Y ahora ella, en forte, hace que esa emoción terrible y melancólica surja del piano. El niño comienza a llorar, el gato se asusta y entonces se va al piano y comienza a tocar otra melodía, más dulce, más profunda, y con esa carga emocional metaforizada en esas nubes que entran de manera intempestiva a esa sala, se inunda por completo y comienza un mundo de juego. Entonces aquí el lector puede hacer que los chicos y los objetos se muevan, que el piano suene, que el gato maulle, etc. Todo entra en esta atmósfera de juego y desciende esta emotividad que se ha creado. Los niños ahora se colocan en el piano y juntos, después que han descubierto el poder de esa música, juntos hacen que aparezca todo un mundo.
el gato baila, aparecen personajes estrambóticos, toda una cantidad de cosas, hasta que si ustedes ven la puerta, se alumbra la puerta, ¿verdad? Y es que el padre ya viene y todo el mundo sale corriendo a esconderse. Los chicos se separan del piano y el gato se monta en el piano. Y el padre dice, ay, me parece que escucho que alguien está tocando el piano. Y el gato lo que hace es maullar. Y manda a los chicos para el cuarto. Y en el cuarto, todo ese mundo que han creado, con todas esas emociones, con la calidad tonal, con la música, los personajes, los colores, el movimiento, la alegría, todo inunda su mundo. Entonces, de alguna manera, este es un libro que metafóricamente está hablando del poder de la música. Que no utiliza la música y el arte para contar una historia. Estaría dentro del límite del libro la música. Entonces ya cada vez más otros lenguajes están formando parte de lo que podría ser el ecosistema del lector contemporáneo. Entonces yo creo que los acervos tienen que abrirse a cosas inusuales. Yo estoy mostrando un extremo de la pirámide porque entonces aquí tendríamos que hablar de acervos digitales. Pero estoy mostrando un extremo para querer decir que hay libros que están dentro de esta esfera de los libros para niños, que podrían ser la novela gráfica, el cómic, cosas que se le parecen, y otros productos culturales que son libros también y que deberíamos pensar en incluirlos porque también entran a formar parte digna y muy elegante y muy refinada, pues, del potencial consumo lector. José Ignacio, sigue. Hola, muy buenas tardes. Hola. Manuel, qué rico poder conversar contigo en estos días. Te he venido escuchando muy juicioso, pero la semana pasada estuve lejísimos en el Chocó, pero ahí venía conectado siempre escuchándote, no podía participar tanto. Un real gusto, digamos, poder interlocutar contigo y con todo el equipo aquí de profesores y estudiantes. Bueno, y también cerrando semestre ahí en 10.000 cosas. Bueno, Manuel, tenía a propósito de lo que planteas sobre este acervo digital, me surge una inquietud. La vez pasada comentabas tú que el libro digital no se reduce al PDF y uno leyéndolo. Sin embargo, para mí ha sido un descubrimiento ya como una experiencia muy personal, ¿sí? Poder empezar a interactuar con libros infantiles, ¿sí? Libros infantiles en formato digital. Estoy hablando del EPUB, por ejemplo, ¿sí? Un EPUB, digamos, trabajado con cuidado, digamos, cuidadosamente. Te pongo un ejemplo, con mi hija pequeña de 5 años y medio, estuvimos leyendo los capítulos del libro del Super Zorro de Roald Dahl, ¿sí? Ah, sí. Y entonces, pero el formato de EPUB me pareció una maravilla, digamos también por las posibilidades de transformación del formato. Entonces uno podía trabajar la página, ¿sí? Pero también uno podía dejar la lectura programada de corrido y la íbamos marcando noche tras noche, los capítulos cortos que íbamos leyendo, y se generó ahí una experiencia, digamos, muy interesante. Pero te quería como preguntar algo, y es cuál es, digamos, un poco como ese límite del libro digital. Tú nos muestras otra cosa. Yo viendo esto, se me abre, digamos, la cabeza, digamos, realmente, e incluso, digamos, evoco mi adolescencia. Bueno, no, tampoco, no es que sea tan joven, pero sí, digamos, me acuerdo del CD-ROOM. ¿Sí? Todos nos acordamos del CD-ROOM, que eran esas posibilidades, digamos, interactivas con, pues digamos, con la más media, ¿no? Y entonces uno empezaba, y entonces uno le picaba el botoncito, y entonces el monachito, por ejemplo, en cosas me acuerdo mucho de anatomía, eso que uno veía en el colegio, y entonces uno picaba ahí, y entonces el esqueleto se movía y marcaba el brazo. No sé, desde luego esto es otra cosa, pero sí sentía una interactividad, ¿no?
como estar haciendo una interacción. Cuando tú Sí. decías la manito del monachito que iba a tocar el piano, o cuando golpeaba el papá, bueno, en fin, digamos como esas posibilidades allí de interacción. ¿Cuál sería como ese límite para definir, digamos, un poco ese libro, ese acervo digital de alguna manera? Bueno, yo creo que este es un tema muy nuevo. Mis investigaciones van más que todo por diferenciar los formatos. Existe el EPUB que tú estás hablando. Y cuando nosotros hablamos del libro digital, siempre tenemos en cuenta que es un PDF que puede ser plano o un PDF que tenga un menú para hacer cosas, agrandar la letra y todo eso. Luego hay otros que te permiten incluso subrayar, marcar como con un lápiz y todo eso. El EPUB tiene mucho más movimiento, incluso se le pueden empotrar animaciones, por eso se llama EPUB enriquecido, y esto de embedded o empotrar cosas. Luego está el libro digital, que vendría siendo como un libro tipo PDF con movimiento y con algo de música. Y luego está el libro interactivo, que es este que tienes que tocar, porque si tú no participas tocando la pantalla, no puedes hacer que la historia continúe y no puedes hacer que avance en la dirección que debería avanzar para que la narración fluya. Entonces, esto más o menos la investigación ha ido por ese rumbo. Yo siento que son libros que, bueno, podríamos hablar en otro momento de este tema en extenso, porque yo casé lo que son las estrategias tradicionales que tú haces como promotor de lectura con el libro físico y lo que son los libros digitales, y tengo ejemplos claros de cómo trabajarlos con esas estrategias tradicionales. Cambia el soporte y cambia un poco el momento en el que la manera como administras la lectura, porque no es la misma manera como pasar la página, eso se pierde, pero es otra manera de administrar la lectura y de compartirla, porque bueno, no es lo mismo que tú tengas a un niño sentado en las piernas, pasando el libro, que tengas una pantalla, no digo que fría, pero es que la pantalla no es que te vas a poner el niño a la pantalla porque es como muy inoperativo. Entonces son otras maneras, pero sigue habiendo un alma, que es el alma del libro, vamos a decir, tradicional, y que se puede seguir transmitiendo, creo yo. Decía Juan José Saer en un artículo de Mass Media que me impactó mucho, como en los 70s creo que lo escribió, y decía algo no mentiras, era Pigle el que decía, y no hay la lectura, a pesar, digamos, de los formatos digitales, sigue siendo la misma lectura. Exacto. Primero va una palabra y después va la otra. No hay otra forma, digamos, de hacerlo. Los medios digitales no te convierten en un superlector, no te convierten, ¿sí? Sino que responden, digamos, a un mismo proceso, digamos, de lectura mediada, progresiva. Es decir, como esos procesos también están allí, tanto en lo digital como en el libro convencional, ¿no? Exacto, exactamente. Yo también creo eso. Perfecto. Manuel, muchas gracias. Tú nos pones de precedente de aspectos que la verdad no habíamos tenido en cuenta, y quiero destacar uno que debería ser obvio para nosotros, y es consultar a los niños. En la metodología, yo no te la conté, pero nosotros tenemos entrevistas con maestros. Habíamos pensado hacer trabajos con los maestros, entrevistas, grupos de discusión, pero tú nos aportas un elemento importante, que es preguntarle a los niños: oye, ¿qué te gusta leer? ¿Y tú qué estás leyendo actualmente? Pues porque es precisamente consultar a los lectores que están empezando y sus gustos que no están mediados por la escuela, y eso es importantísimo tenerlo presente. Entonces, ese es un aporte que te agradecemos muchísimo, y también lo que tiene que ver con estos acervos digitales, que tampoco lo teníamos presente, que no lo habíamos puesto en el panorama, y que es pensando que estamos formando maestros para generaciones que están en contacto con este tipo de lenguajes, pues es indispensable empezar a considerarlos, ¿sí? De chiquita a mí ni siquiera me tocó el CD-ROM. A mí también me tocó Calimán, todos esos
Entonces es necesario ir actualizando en ese sentido las estrategias. Quisiera que nos ampliaras un poquito sobre la recepción de lectura. Tú nos hablaste de que es importante que tengamos en cuenta la teoría de la recepción de lectura. No sé si pudieras ampliarnos un poquito de esos elementos y la bibliografía. Apenas si lo tocamos en el proyecto en algunos, está apenas enunciado, pero es un elemento que tendremos que considerar y profundizar cuando estemos ya en la elaboración del trabajo. Y nos señalas a Evelyn Arizpe. ¿Qué otros autores podrías aportarnos o considerar? Bueno, yo pienso que ella ha logrado, ella podría tener bibliografía para mostrar, porque la teoría de la recepción viene de literatura en términos, bueno, más generales. Hay libros que son muy complicados en teoría de la recepción. Ahorita estoy tratando de hacer memoria de un libro que es clásico. Christian dice Jaws. Sí, pero hay otro, teoría de la recepción. Lo que pasa es que en mi biblioteca no tengo aquí. Yo iba a ir a la sala y yo no me estoy dando cuenta de que estoy en Caracas y no en Bogotá. En la sala sí lo tengo ahí, ¿no? Jaws es uno, pero está también, vamos a ver si existe aquí, Castell, Gregory, Jonathan Kuller también, Terry Eagleton, Wolfgang Iser. Ese es el que quería señalar. En teoría de la recepción, en busca del texto, Wolfgang Iser, ese me parece que son como más pesados, pues grandes ligas. Pero yo creo que la teoría de la recepción en dos platos es como hacer trabajo de campo. A veces se utilizan con grupos focales y está un adulto dando un libro de unos niños con unas preguntas que se preparan en una entrevista estructurada, y otro que acompaña a ese adulto anotando la gestualidad de los niños. Por ejemplo, cuando levanta la mano, si está distraído, cómo se le ve la mirada y todo eso. Algunas sesiones incluso se graban. Y todo eso implica, bueno, pedir los permisos, tener los grupos focales, y en el tiempo tú logras determinar cosas que mueven a los chicos. Por ejemplo, cuando muestra las portadas, como su cara, si participan más en unas primeras sesiones, cuando preguntas cuánto tiempo más o menos se tardan. Entonces todo eso te va dando un alimento para que tú digas, bueno, mira, los niños pequeños son más participativos que los más grandes, cosas que ya son como parte de una premisas que existen en promoción de lectura. Entonces yo, cuando hablo de teoría de la recepción, prácticamente que podría respaldar eso que tú estás diciendo, hacer preguntas, hacer encuestas. Hay unas encuestas que deben prepararse para preguntarle a los niños sobre qué temas te gusta leer, qué es para ti la lectura, qué te emociona de las lecturas, qué no te gusta de la lectura. Hay hallazgos. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros hicimos una encuesta y los niños, una de las cosas que no les gustaba de la lectura era que me pregunten después de leer. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros los docentes? Preguntarle después de leer. Por ejemplo, esos son los hallazgos que tú puedes encontrar haciendo una encuesta en grupos de niños que vayan acompañando un poco, porque yo creo que este proceso de conformación de acervo es tener un acervo básico validado por expertos. Eso creo yo, pues yo no sé cómo es la metodología de ustedes, y en metodología sí estoy raspado porque yo no soy, yo a mis alumnos les digo, mira, eso de la APA y tal, ustedes, yo no lo voy a mirar, yo lo que me interesa es cómo ustedes estructuran las ideas, el tema editorial. Pero yo pienso que entonces teniendo un acervo ustedes lo van a probar y decir, bueno, mira, este acervo sirvió, dio esta respuesta, los docentes expresaron esto, se hicieron esta estrategia con los niños. Descubrimos que no teníamos libros sobre tal tema, descubrimos que no tenemos libros de información, descubrimos que nos faltó poesía, pero esos son descubrimientos, como dicen, que para mejorar hay que equivocarse. Entonces no vayan con miedo, hagan su proyecto y después digan, bueno, después lo probamos, y probarlo yo creo que es muy importante con los grupos de docentes que ustedes vayan a llegar.
Sí, Manuel, ahorita estamos hablando de una cosa que a mí me inquieta y es en los libros que no llegan a la escuela. Tú dices, en Norma tenemos a Ligia Bojunga y no llega a la escuela. Y hay un asunto con los libros informativos y es que llegan los textos escolares y libros informativos de absoluta belleza, como los que se están produciendo ahorita, que además estéticamente son también preciosos y con informaciones, investigaciones serias, rigurosas, en donde la frontera entre la ficción y la información también está un poco diluida y eso los hace mucho más atractivos. Esos libros tampoco están llegando a la escuela. ¿Tú por qué crees, desde tu lugar en la editorial, que no llegan esos libros? Bueno, nosotros en Editorial Norma no apostamos por esos libros. Bueno, yo digo nosotros en Editorial Norma porque estuve vinculado pues muchos años con la editorial. Pero cada editorial tiene su foco. Y en Editorial Norma se ha construido un catálogo con base en la narrativa. No sé por qué se ha privilegiado la narrativa. Debe ser porque la escuela tiene una alta demanda de narrativa. Siempre te dicen novela o cuento. Y cuando dicen libro para niños, siempre dicen cuento para niños o novela para niños, casi que es sinónimo. No dicen poesía infantil o libro ilustrado. El libro álbum tiene poca entrada en la escuela en esos planes lectores. En otras opciones no. Pero tú no ves que los docentes digan, ay, yo quiero este libro 30 ejemplares para trabajar con los niños. No, se pareciera como que si ese libro ilustrado es tan deleznable porque tiene poquito texto, como, y además se considera el mito de que es muy caro. Pero el docente y el padre quiere ver que la inversión que se haga sea sustanciosa. Y el padre incluso dice, ah, pero es un libro grueso, sí, de verdad. A veces hay libros flacos que están en la misma colección y te dicen que porque ese libro cuesta lo mismo, si es más flaco y que eso no es pesado, pues o sea, es como que tienen un concepto de que es tenso, es el tipo de libro que debe leer un niño. Entonces, ¿por qué no pueden llegar a la escuela? Porque no están en el radar de ninguno de los actores de la escuela, porque no es la lectura que tenga mayor circulación, porque tradicionalmente los libros de información o los paratextos, todos esos están como para uso más individual que, o sea, como para uso de estrategias individuales y no para estrategias de plan lector, que son todos los niños con el mismo libro. Pueden ser varias razones o por lo costoso, pero quizás valdría la pena experimentar con libros de información que ustedes consideren que deban ir y que hay uno muy lindo, por ejemplo, de las ballenas que se ganó un premio, el de Juliana Muñoz Toro. Por ejemplo, ese libro podría ser interesante de probar a ver qué genera en un acervo. Yo soy muy del libro de información porque siempre he escrito libros de información, pero son los que menos se venden y hay una cadena natural que a lo mejor no propicia su entrada generosa en la escuela. Entra, pero no de manera tan generosa. Bueno, Fanuel, con respecto a las compras públicas y el plan lector, ¿ahí qué sucede? ¿Tú tienes un panorama de lo que sucede a nivel de la institucionalidad oficial, por ejemplo, secretarías de educación, ministerios? ¿Cómo es que se define ese plan lector? ¿Qué negociaciones se hacen con las editoriales? ¿Qué es lo que prima? Bueno, yo te voy a dar una opinión descarnada que probablemente no sea conveniente que salga de nosotros que estamos aquí. Porque yo pienso que esto es un gran negocio y hay muchos hilos que se mueven. Siento que sí hay de la institucionalidad un rigor porque se cumplan con los pasos y una preocupación porque se hagan documentos técnicos. Y hay mucho en todos los procesos de licitación. Yo no estoy hablando de los procesos de licitación en Colombia, estoy hablando de Guatemala, de México. Entonces tienes los pasos técnicos y los llamados a licitación y todo lo que significa participar y la parte de administración. Son legajos así.
entonces el tema que tienes que dar, la partida de nacimiento de la persona, acta de constitución, en la fórmula, la forma tal, 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 con tal cosa, eso se lleva mucho de la vida de todo ese trabajo administrativo. Después vienen los equipos técnicos que escogen, que supuestamente están en anonimato. No sé quiénes son las personas, pero nunca tú ves que llaman a las personas que están en tu ámbito de conocidos. Entonces no sé quiénes son los que al final escogen o determinan esos libros. Hay parámetros que están más allá de lo literario y es libros de minorías. En Colombia, por ejemplo, ahí está la minoría rom, la raizal, las minorías de los pueblos indígenas. Entonces puede haber un libro de un pueblo indígena que a lo mejor no tenga ni la calidad X y sale en la licitación porque también está dentro de otro criterio, porque es válido tener las oportunidades para todos y no porque tú estés en la periferia, tu libro jamás va a ser leído, escuchado o circulado. Entonces, aparte de eso, al final uno no entiende cuando son los resultados de la licitación y tú dices, ajá, pero ¿cómo este libro que a lo mejor no ha tenido acogida, no es un libro resonante, no es un autor que tú conozcas, no sale elegido? Entonces tú no sabes por qué misterios se escogen algunos libros para las licitaciones. A veces hay una preferencia por, no sé, beneficiar el circuito editorial de las pequeñas editoriales. Entonces tú ves que hay una desproporción. Las pequeñas editoriales tienen el 80% de la selección y las grandes tienen el 10 o el 20%. Entonces hay de todo en estos procesos de licitación. Entonces lo que quiero decir en el fondo que es inextricable, que no se sabe bien cómo ocurre eso y tampoco sé cómo técnicamente esos documentos luego orientan una selección. Yo he visto, por ejemplo, cuando se hacen los llamados a licitación en los temas de la SEP, que tienen, en la licitación de la SEP, que tienen unos temas muy determinados. Mi cuerpo. Entonces no es que todos los libros que tú mandes van, sino los que tengan que ver con mi cuerpo. Entonces hay gente que pone, no sé, un libro de unos gaticos bailando, entonces como bailan puede que entre porque es el cuerpo moviéndose, pero no necesariamente. Hasta ahí puedes hacer malabarismo como editor, para que ese libro entre dentro de un paraguas temático que ellos consideran que en ese año, ¿por qué? No lo sé, es esencial. O no sé, el cielo. Entonces el cielo es muy amplio, tú no sabes por qué. Entonces no hay un criterio así. Yo pienso que hay una cuestión de usabilidad que es la que ustedes buscan, creo, no sé, intuyo, y es que el libro, bueno, al final, el artículo de Elizabeth Fitzgerald, que yo creo que yo te lo compartí en algún momento, no sé si ustedes lo han leído. Lo hemos estado trabajando todo el tiempo. Ajá, hay un balance que ella me parece que lo hace al final y que es para mí la vuelta de tuerca, es que el libro debe ofrecer una experiencia significativa, debe encantar, debe estremecerte, debe cuestionarte, debe inquietarte, debe y después veamos si el libro tiene tapa dura, si el papel es tal cosa. Entonces yo creo que eso es lo más importante en un acervo, que sean libros no tanto de calidad, y ojo, me estoy desdiciendo de todo lo que he dicho, sino libros que de verdad sean resonantes, notables, como ella lo llama. Hay libros muy humildes que son notables. Por ejemplo, si hablamos estoy ahorita pensando el libro del árbol generoso, es un libro cuidado, editado, pero es muy humilde, tiene líneas, páginas en blanco y ese libro es tan potente, tan estremecedor. Entonces yo creo que hay que poner eso ante la balanza de lo técnico. No sé, creo que ustedes mismos, si son libros que los conmueven, si son libros que funcionan de una manera especial con los niños, si ustedes creen que este libro le va a cambiar la vida a un niño, porque hay libros muy lindos, editados correctamente, y no quiero decir ahorita títulos porque ahí sí me van a cortar la cabeza mis amigos editores, que tú dices, wow, está bien hechito, es un libro, pero no es un libro que, mira, si el libro desaparece de la faz de la tierra, no va a pasar nada. Eso es lo que yo creo que es la gran pregunta. Si este libro yo no lo pongo, si se destruye el planeta Tierra mañana y este libro desaparece, ¿va a cambiar la historia de la humanidad o de la infancia por este libro?
Y mira que me estoy desdiciendo de lo que ya hemos dicho, como por ejemplo Wattpad y libros basura y todo eso. Yo sí creo que los libros deben ofrecerle al chico una experiencia estremecedora. Y cuando tú hablas de estremecedora es que te hagan reír a carcajadas, que te hagan meter, que lo puedas leer 15 veces. Hay libros que te deben como, wow, cambiar, mover, conmover, todo eso. Si ese libro lo produce, vayan por lo seguro, que seguramente también tendrá buena calidad editorial, no al revés. No todos los libros que tengan buena calidad editorial, porque se buscan cuidarlo, que sean correctos, que sean bellos. Mira, tiene las ilustraciones de fulanito que es un gran... Y tú lo ves y dices, ay no, pero este libro es bobo, o no cambia, o no estremece, o no te hace cambiar tu manera de pensar. Creo que hay la mano levantada de Caro. Sí, Manuel Carito. Y yo también iba a empezar a desdecirme ya, porque me quedé pensando mucho en lo que decíamos hace un momento y creo que reconocer que hay un tipo de literatura que está convocando a los chicos más allá de la escuela es reconocer también justamente que si eso ya está por fuera de la escuela, ¿no? Que Wattpad llega por donde llegue, que Harry Potter llega por donde llegue y no necesariamente por la escuela. A la escuela le correspondería pensarse un acervo de ese tipo de libros, ¿no? Del libro notable, del libro que toque, del libro pues, que tenga todas las características que tú ya nos has mostrado en la conversación. Creo que se me silenció. Eso, y entonces sí está haciendo frío, Sandrita, estoy aquí con de todo. Pero sí pensaba en eso, sin desconocer que está ese universo, sin desconocer que hay un interés, y seguramente que eso les implicará y nos implicará a los maestros saber que están leyendo, ¿no? Conocer esos temas, conocer los formatos, sin que ello implique que en el reconocimiento de ese interés la oferta de la escuela tenga que girarse hacia esa literatura que ya les está llegando por otros lugares. Es un poco la idea que tenía, ¿no? Sí. Ahorita te preguntaba por los planes lectores porque he estado haciendo una mirada del plan lector de Argentina desde hace algunos años y veo unas diferencias en lo que se produce en los libros que llegan a las escuelas, en la selección que se hace de los libros, en la variedad de autores, de textos que me tiene... Yo me pregunto qué está pasando acá precisamente con la selección, porque yo entro y miro las bibliografías y la calidad de los libros y digo, hay una diferencia muy grande. Y además la apuesta política, ¿no? A todas las escuelas llega un acervo amplísimo. Ahorita, ayer creo que fue que vi la noticia, 2 millones de libros distribuidos entre todas las escuelas de Argentina. Entonces también hay una apuesta política, una apuesta de Estado por la formación de lectores que aquí no tenemos, que aquí es muy complicada. Y recuerdo que en la construcción del proyecto yo discutía con José Ignacio porque hay una parte en la que se dice que el maestro está muy amarrado, que los planes lectores les llegan ya hechos, que las instituciones les ponen límites, pero yo le decía, pero eso es decir, eso no lo salva de hacer por él y de hacer por sus niños y de formarse como un lector y de intentar introducir en la escuela otros materiales de lectura y otras experiencias lectoras sobre todo. Pero lo que veo también, Fanuel, es que en la misma formación universitaria las experiencias lectoras son limitadas, bastante limitadas. Entonces, muy amarradas a la certificación, a la calificación, al hecho de que se tenga que dar cuenta de lo que se leyó tal cual le pasa a los niños en la escuela. Y entonces por eso hemos apostado por espacios como este seminario o como el café literario, que son espacios extracurriculares que está quien quiere, quienes quieren, como quieren, y pues que en momentos tienen gran afluencia, pero que en otros momentos no.
Y eso nos ha implicado plantear otras estrategias para la formación de maestros en la formación inicial, en el pregrado. Cristian, ¿qué pregunta tienes? Hola, ¿qué tal? Otra vez, qué maravilla volverte a ver, Manuel. Bueno, básicamente sobre la construcción de pues, los planes lectores, pues también es que hay una problemática y es que no, o sea, ya está todo hecho y solamente las editoriales solo van a venderles en los colegios porque pues eso es un negocio y los profesores solo buscan como que preguntan solamente, bueno, me sirve, este libro me sirve para esto, ah, entonces sí me sirve, pero ellos no solo no se encargan de leerlos por sí mismos, por cómo, o sea, no los conocen, sino como ya está todo listo, entonces como que solamente es aplicarlos y listo. Pero también uno hay que tener en cuenta que si como docente quiere trabajar esos libros en la escuela, también debe conocerlos, ¿no? Debe tener eso en cuenta. Y eso es por, pues lo que quería decir, porque pues la verdad le están facilitando el trabajo y los docentes desafortunadamente no están leyendo. Otra cosa que mencionaban es que sí, se mata la pasión de la literatura en la escuela porque solamente eh, al trabajar la literatura, las novelas, los cuentos de los colegios solamente se responden como, bueno, el lunes tenemos previa de 100 años de soledad, entonces pues ellos no están preocupados en disfrutar, o sea, los estudiantes no disfrutan el libro como tal, sino están preocupados porque cuáles serán las preguntas que nos van a hacer y cómo vamos a pasar ese examen. Además, y hay tanta presión que ellos necesitan de cualquier forma para poder llevar a cabo ese examen. Y se olvidan de disfrutar el libro y se ponen a hacer otras cosas que no tienen que hacer con la lectura. Entonces, esa es una problemática pues de muy cotidianamente la escuela y pues después daré como mis perspectivas sobre pues lo que la enseñanza de la literatura a mi parecer. Eso es lo que quería decir. Gracias, Cristian. De acuerdo. Hay un tema que yo quisiera como puntualizar. Yo no soy defensor del plan lector, sino que he estado por dentro de esta experiencia y yo puedo decir que varias cosas. En primer lugar, que no es lo mismo cómo funciona el plan lector en la escuela pública. Yo he estado en escuelas en distintas partes del país en los que son rigurosos, escogen sus libros, los leen los docentes, algunos hasta incluso piden la opinión de los niños, revisan el libro y trazan su mapa para el año para que los chicos lean estos libros. Hay otras escuelas que son muy desprolijas, o sea, no son cuidadosas con su trabajo y ahí entran muchos factores. Que si el coqueteo con el promotor, el docente que no se lee el libro y toda una cantidad de cosas. Desde afuera se ve como todas las editoriales están como orbitando alrededor de las escuelas, porque ese es como un negocio, pero también una manera de sobrevivir. Otro tema importante es que el nivel de piratería en el país es altísimo. Incluso hay ciudades donde los piratas tienen sus propios distribuidores, es decir, personas que van a las escuelas y le ofrecen en catálogo pirata los libros de Norma, los libros de Lo que leo, los libros de esto y los libros de otro. Entonces hay industrias que no pueden surgir y yo entiendo todo lo que se dice, pero si tú no tienes una industria sana y fuerte y robusta, no puedes tener a un John Fitzgerald escribiendo, a una Juliana Muñoz Toro, a una Yolanda Reyes, porque ¿de qué vivirían? Es más, yo creo que nadie vive de la escritura, pero por lo menos sus derechos de autor se les cuidan y se les respetan. Pero no es solamente eso, es cuántos ilustradores jóvenes emergentes hacen sus pininos en estos libros ilustrados. Cuántos traductores colombianos, incluso nosotros tenemos ilustradores hasta del alemán, que se pueden
desarrollar a partir de estas propuestas. Una Christine Noslinger, que compramos un libro en alemán, ¿quién lo traduce? Una Ligia Bohunge, ¿quién lo traduce al portugués? ¿Quién traduce a, no sé, a Gabriele Clima del italiano? Un chico colombiano. Entonces, una industria necesita crecer a partir de un circuito sano y saludable. Hay distorsiones en todos los circuitos, en todos. Pero yo creo que hasta cierto punto es bueno, y yo creo que retomo lo que dijo Carol, ¿qué debe ofrecer la escuela? Que el niño no puede encontrar de forma fácil por fuera de la escuela. Yo no creo que un niño encuentre fácilmente un libro como El tigre en la vitrina de Alquisei, porque es una ilustradora griega, porque es un libro poco que circula poco. Por eso es un libro que yo obligaría a mi hijo a leerlo. En términos bondadosos, lo insistiría, se lo leería en voz alta, lo convencería, lo que sea, porque parece un libro maravilloso. Igual que Las estrellas de Catherine Patterson, El pequeño reino, esos son libros necesarios. Unos están en esos planes lectores, por eso es que no es bueno demonizar todo, y otros están fuera de esos planes lectores. Entonces yo creo que lo que hizo Sandra deberían hacerlo con respecto a la oferta editorial colombiana, ponerse a ver catálogo de la editorial fulanita de tal. Hay en la página de la Cámara del Libro hay un menú que te lleva a todas las editoriales que en Colombia tienen oferta infantil. Y ahí tú vas a ver las pequeñas, como El Salmón, las grandes, las medianas, todas. Pero no, y vuelvo a insistir, no porque una editorial sea de las pequeñas, su producción es buena y deseable. No porque la editorial sea grande, su producción es comercial y mala. Y de lo inverso, no porque sea grande todo es bueno, y no porque sea pequeño porque está comenzando todo es malo. Entonces, eso yo sí creo que es un criterio esencial, por no dejarnos llevar por ese prejuicio. Porque, ay, mira, esto es una editorial alternativa, tiene un librito que bueno, es feíto y tal, pero no importa, hay que ayudarla. No, porque entonces estás desdiciendo tu criterio de colocar en la mano de los niños lo mejor que no se pueda conseguir por fuera de la escuela. Perfecto, sí, Fanuel, tienes razón. De hecho, uno identifica en las editoriales grandes claramente la línea comercial y una línea más juiciosa, literaria, con un mayor cuidado, con escogencia, pero uno logra identificar como esas diferentes apuestas que hacen las editoriales, pues también para cumplir su cometido de vender los libros que conforman sus catálogos. No sé, José Ignacio, ¿tenías una pregunta? Sí, sí, más como un comentario también. Digamos que la idea de encontrar en la escuela lo que no se encuentra afuera, pues digamos, es una idea que, pues digamos, es el sentido de la escuela en términos generales, como esa compensación, si se quiere, en términos de experiencia que tendría que tener la vida escolar en comparación, pues digamos, como con la vida, y ocurre con todo, ¿no? Ampliar el repertorio en general, el repertorio cultural, digamos, en general, es lo que ocurre en la escuela. Me parece que es una idea muy, muy poderosa retomarla desde la función de la escuela para digamos, pensando, digamos, un poco en el proyecto. Y otra idea que me parece muy interesante que planteas, Fanuel, es la de la oferta. Porque mira que, digamos, dentro de mi experiencia, por ejemplo, en la dotación a jardines infantiles del distrito, yo, digamos, tuve la posibilidad de trabajar con, digamos, con entes, con instituciones públicas que trabajan con primera infancia. Mi experiencia, digamos, era... Es decir, hay un conjunto, ¿sí? Hay una especie de poder, digamos, de los equipos técnicos para hacer esa selección. Yo creo que ahí está, digamos, una inmensa posibilidad de poder llegar, ¿sí? Y a esas personas, digamos, de equipos técnicos que sugieren listas de libros para, pues, digamos, como dotación, al menos en el caso de los jardines infantiles públicos de Bogotá. Y ocurría un problema. Yo recuerdo mucho el problema de la oferta, porque entonces se construían los listados y se iba a las editoriales
Y las editoriales de esos libros, no sé, el 40% estaban y el 60% no estaban simplemente. Entonces creo que el tema de la oferta, yo hasta ahora lo escucho, digamos, el de ir a la editorial y consultarle el catálogo de ofertas, es decir, con qué cuenta la editorial y sobre ese catálogo, digamos, poder hacer allí ese ejercicio de selección. Y también pasa esa selección por un gran problema que tú lo planteabas un poco en términos de los temas, ¿sí? El tema de la familia, el tema del cuerpo, pero yo creo que también temas de tipo político que lo que hacen es redundar esa mirada instrumentalizada de la literatura, ¿sí? Me explico. Yo, digamos, la semana pasada estuve en un evento, en un foro, digamos, bueno, un foro allí, digamos, con el tema de literatura en primera infancia, y el tema del foro era diversidad de género. Y entonces lo que se pretendía era que las ponencias de literatura estuvieran alrededor del tema de género. Y no, digamos, yo no estoy diciendo que eso esté mal ni que sea perverso, pero sí hay digamos, una mirada muy de temas políticos a propósito de la coyuntura política o del proceso político o de las políticas sociales que se están viviendo. Y entonces uno lo que encontraba era, entonces que había que, digamos, en general, digamos, en la selección de libros, digamos, a lo largo de muchos años, es hacer selección de libros por etnias, hacer selección de libros por diversidad de familias, hacer selección de libros por el tema de diversidad de género. Y eso es redundar, a mi modo de ver, digamos, esa mirada instrumentalizada de la literatura. Creo que son dos problemas allí que hay que abordar. Totalmente de acuerdo, porque son criterios que van más allá de lo literario y reducen un poco la capacidad literaria que tiene tu oferta. Entonces, escoger libros porque sean de minorías étnicas, bueno, es un bien deseable social, yo lo entiendo, pero no sé si es un buen criterio para conformar un acervo literario. De acuerdo. No sé si hayan más preguntas por parte de los estudiantes, de Cindy, Angelita. O si damos por final. Ángela. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Angelita. Bueno, ya que tocan este tema, recordaba a unas compañeras de un colectivo de una biblioteca itinerante que conformaron a su vez una biblioteca con la temática de la perspectiva de género. Entonces, todos sus textos son dirigidos especialmente, digamos que la colección que más tienen fuerte es la colección infantil, y pues toda está bajo esta perspectiva del enfoque de género. Cuando ellas me contaron de su proyecto, yo quedé como, bueno, con muchas cosas, ¿no? Digamos que pues en primer lugar, por lo que hemos estudiado aquí, y pues digamos todos los elementos que se deben tener en cuenta, tanto para la mediación como para conformar acervos literarios, que pues es algo que no hemos ahondado en ello, pero que hemos dialogado en algunos de nuestros encuentros, ¿no? Entonces, ahora que tocan el tema, me preguntaba ustedes qué opinan, tanto los profes como Fanuel, en relación a estas bibliotecas emergentes, ¿no? Por ejemplo, allí abajo en la Casa Cultura, en la Casa de Juventud del barrio Restrepo, al lado de la plaza, hay una biblioteca afrodescendiente. Entonces, todos los títulos reúnen temas que tengan que ver con los afrodescendientes y que hayan también sido textos escritos por afrodescendientes. Entonces, no sé ustedes qué opinan al respecto. Bueno, yo pienso que existen y deben existir estos proyectos porque consolidan un tema. Yo creo que es válido. Hay bibliotecas que son exclusivas de, no sé, de biología molecular porque están en un centro de estudio de biología molecular. Todos los museos tienen sus bibliotecas de arte especializado y cuando buscan la mayoría de los libros son con respecto a la tendencia
abstracta o arte primitivo, y es podría ser una biblioteca especializada. El tema es que pensar que así se van a conformar los acervos literarios más universales puede traer la situación de escoger libros que no valgan la pena porque no tienen ante todo el criterio de encanto y calidad. Yo estaría de acuerdo con Fanuel y ahí volveríamos al concepto de bibliodiversidad, y es que se estaría sacrificando una diversidad de textos en pro de posicionar otros. Y entonces ahí nos está haciendo una oferta de lectura variada para los futuros lectores, y creo que ahí tendría que establecerse un equilibrio. Carito dice, es un proyecto militante que bien puede existir, pero sí debemos reconocer que es otra forma de instrumentalización de la literatura, y eso tendríamos que ponerlo en consideración. Hay otra pregunta de Zuleni, Milena Calderón. Si quieren, prendan sus cámaras, por supuesto. Sí, hoy estoy en modo león, entonces, hola Fanuel, un gusto, estuve escuchándote como en las reuniones anteriores, hoy lloré toda la tarde aquí tejiendo, escuchando la del viernes porque no los pude acompañar, entonces como que quería empezar primero con esas percepciones, en primer lugar agradecerte por la lectura que nos haces. Para mí la lectura en voz alta ha sido algo bien particular. Alguna vez dije en un taller como toda la vida he estado traumatizada porque mi mamá me decía como deja de hablar tanto, y creo que ese deja de hablar tanto se quedó en mi cabeza de por favor tampoco leas porque tu voz no chilla. Entonces escuchar, y ya digamos estos 2 años en este proceso de escuchar que me lean me parece increíble, y escuchar el libro que nos leías de No, tú no, pues fue increíble. Le decía yo a la profe Sandra como cuando veo a mis estudiantes jugar en el descanso, yo no sé si ustedes han visto un juego que se llama Among Us, que está muy de moda entre adolescentes, y los niños lo reproducen en los descansos de sus propias maneras, entonces se expulsan del juego y hacen votaciones, y yo hoy te escuchaba leer el libro y decía, me siento como ella cuando los veo jugar y me veo frente a las ventanas diciendo, ¿por qué estoy tan limpia y tan ordenada y no logro entenderlos? Entonces me pareció un libro increíble y dije, creo que mis estudiantes se reirían un montón porque verían en esa niña quizás a muchos adultos que los rodean, pero que no lo entienden. Entonces me pareció una lectura deliciosa, lo volví a ver como despacio para ver todas las imágenes, y pues luego llorando ahí con tu historia, que me pareció muy conmovedora y muy profunda, un tema pues digamos necesario de discutir, y que con base en las situaciones en las que vivimos pues es muy pertinente, y realmente creo que lloré mucho porque también es una situación que quizás están en la puerta de nuestra casa y de la que a veces no somos tan conscientes o no somos tan compasivos como lo ponías tú. En general, me parece muy interesante lo que nos cuentas hoy. Yo le decía yo a la profesora Sandra que tengo un cuaderno de notas de todas las charlas que veo tuyas y puedo hacer memorias de Fanuel porque me parece que cada cosa que dices es muy interesante. En mi caso, yo trabajo con niños de 6 y de 7 años, en los que leemos un montón. Este año está muy de moda los compas, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí sí me tocó este año club de lectura en los descansos de los compas 1, 2, 3 y 4. Y entre ellos, de hecho, se llaman compas y bueno, tienen ahí como una situación, es su lectura individual. Sin embargo, siento que sigo quedando en deuda con la lectura de textos informativos, y yo sé que no, me salgo un poquito, pero a mí me parecen muy interesantes. De hecho, hay nuevas como editoriales. Últimamente he visto mucho una editorial que se llama ¿Y a mí qué?, que es argentina, que me parece que tienen unos libros muy, muy buenos. Pero mi pregunta y todo esto, perdónenme, si ven porque mi mamá me decía lo que me decía, es como, ¿qué te parece importante y pertinente de llevar los libros informativos a la escuela? ¿Qué experiencias has tenido tú? Yo siempre pregunto sobre las experiencias porque siento que uno aprende mucho de ellas. Y cómo
evitar esto que hemos estado hablando, por ejemplo, de la lectura narrativa, ¿no? Quizás yo, por ejemplo, lo pienso y digo, claro, cada vez que leo textos informativos con mis estudiantes es de dinosaurios. Ya me sé todos los dinosaurios a veces por haber, y digo, puede ser que privilegie cosas, porque creo que son las que más les interesan, y puede que sí, pero me estoy perdiendo también digamos, de otras oportunidades. Escuchaba sobre tu libro, por ejemplo, y decía, uff, es increíble que exista un libro que le permita a los niños conocer una figura tan importante dentro de la historia, pero yo no tenía ni idea que existía. Y si también tienes de pronto algunas recomendaciones o sugerencias de libros que podríamos revisar de este carácter, digamos, informativo. Sí, bueno, con respecto a lo de las experiencias con libros informativos en el aula, he trabajado directamente con niños. Pocas veces he trabajado el libro de semillas y ha sido como una experiencia, ¿cómo podría decirte? Que va más allá de las preguntas que ellos se plantean. A mí lo que me parece interesante es que el libro de información genera muchas preguntas, más de las preguntas que todo cuanto Te estamos libro perdiendo. no, sino cuántas semillas más grandes. Se Hola, está, hola, hola. se está entrecortando. Hola, 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 hola. Ahora sí. 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 Bueno, que yo creo que los libros informativos generan muchas preguntas. Son maravillosos para generar esas preguntas colectivas. Por ejemplo, el libro de semillas, cuando lo he trabajado con niños, todos siempre te preguntan, ¿y cuál es la semilla más ligera? ¿Y cuál es la más pequeña? Y en mi casa hay una semilla. Entonces yo creo que esos libros generan muchas posibilidades de conversación y de indagación. Creo que también los libros de información atienden a un tipo de lector muy particular. Yo era un lector de información, siempre fui amante sobre todo del mar y de la naturaleza. Yo tenía libros como Naturalia o la colección de Julio de Jacques Cousteau que te sumergían en los sistemas de defensa de los corales, en los peces exóticos, en los monos que se parecían hombres, en los pájaros, no sé, de la selva tropical. A mí siempre me gustó eso y yo no sé, creo que todos los lectores tenemos el corazón partido. El corazón partido entre lo literario y entre la información. Yo no conozco un lector que sea, "Ay, yo solamente leo narrativa y aventura". Siempre hay algo de información que te llama, porque hay gente que le gustan los barcos, a otros le gustan, no sé, los tesoros escondidos, las civilizaciones, X. Los niños se entusiasman y se encarretan mucho con la información. ¿Qué experiencias pueden significar esos libros? Yo creo que el descubrimiento del mundo. Yo creo que el descubrimiento de tu propia pasión. Ahorita no recuerdo el nombre de una paleontóloga que dijo que ella se hizo paleontóloga a partir de un libro que leyó. Y hay muchos científicos que te dicen, fue porque un libro de o Otra sobre, vez o sobre los dinosaurios. Se sigue cortando. Un poquito ahorita al final. Voy a apagar la cámara por si acaso eso ayuda. Qué bueno que los libros sobre ese tipo de información ayudan a encontrar tu pasión. Y eso es muy importante. Ayudan a encontrar tu pasión, porque eso es lo que vas a hacer cuando decidas tu camino en la vida. Y además que le dan lugar a niños que no se encarretan con la narrativa. No todos los niños se encarretan, se entusiasman con un cuento, la novela, el poema, pero sí se apasionan mucho con textos informativos. En mi experiencia como maestra en la escuela lo viví mucho en ciencias naturales, ¿no? Que les conseguía textos informativos bellísimos, documentales, películas muy bien elaboradas, y había niños que desencadenaban toda su inquietud de saber en ese tipo de información. Entonces, también creer que todos los niños se van a conectar con los textos literarios
pues es un poco ambicioso, porque hay niños que por supuesto tienen otros deseos de saber que no atraviesan por allí. Sí, y les cuento una última, y es que este año tuve a 2 chiquis que se apasionaron por el tema de los virus, a propósito de lo que sucede. Y tuvimos toda una búsqueda de textos sobre los virus, entonces dieron con el VIH y explicarles sobre el VIH. Y la charla después de las familias diciendo, Milena, es que estamos en la biblioteca buscando sobre virus. Y otra chiquis que me decía que lo que le interesaba era la electricidad. Y una niña que era con las matemáticas. Y me sentí muy limitada porque realmente no hay tantos libros. Entonces ella me decía, es que me interesan los problemas que nunca se han resuelto en las matemáticas. Y yo, mi pareja es profe de matemáticas y él me decía, claro, hay, pero para gente que está cursando algún pregrado en matemáticas, porque son, o sea, al menos en la biblioteca en la que yo estoy, que no es una biblioteca pequeña, es bastante limitada en textos informativos. Y fueron niños que este año me obligaron a buscar cosas que jamás había buscado. Y pues sí se siente una suerte de limitación porque uno dice como hay un acervo bastante grande, pero que ahí al que le sigue faltando, digamos. Un comentario, si me permiten, antes de Carol, ¿sí? Porque tiene que ver, digamos, con el tema. Pues precisamente, digamos, en uno de los textos que estuvimos revisando para la formulación del proyecto, Colomer, digamos que hace referencia a, digamos, como a las directrices internacionales, digamos, en términos de la proporción entre libros de literatura y libros informativos, y la sugerencia que hay es que creo que el tema sea un 60-40, 60 informativos, ¿sí? Y 40 de literatura. Y hay un fenómeno allí, digamos, que pues yo tengo mi hipótesis, Teresa Colomer, digamos, lo plantea allí más en términos, por ejemplo, de la asociación que se está haciendo al acceso, digamos, de informaciones por medios electrónicos y por la red, ¿sí? Digamos, al parecer esto, digamos, puede estar generando, ¿sí? Digamos, como ese desequilibrio, porque lo que uno encuentra en la escuela realmente es, según Colomer, digamos, allí lo enuncia también, es al revés y por amplio margen, es decir, una preponderancia de los libros de literatura, a pesar de todo lo que hemos discutido, pero hay más libros de literatura que informativos, y puede que tenga que ver algo, digamos, como con la idea que se está teniendo del acceso a la información, digamos, a través de los medios digitales y el Internet. Y yo tengo mi hipótesis allí también, y es que, digamos, hay un movimiento, ¿sí? En mayor grado, digámoslo de estos planes lectores, por ejemplo, en el cual se oprime un poco el acelerador en términos de literatura, y los libros informativos casi siempre están allí, digamos, un poco relegados. Y con todo y que tenemos un gran problema, digamos, con el tema de literatura. Entonces, no, más como un comentario ahí, como una información allí de este texto que estábamos revisando. Carito. Es que cuando Fanuel nos mostró los libros que él ha hecho, el libro de la semillita, el libro que era en aquel entonces sobre el reciclaje, yo caí en cuenta y le dije a Sandra que no hemos pensado los libros informativos, le hemos dado mucha apelación efectivamente a la literatura, pero que en ese tipo de libros como el que tú nos muestras, no deja de existir, pese a que sea un libro informativo, una manera poética de presentar el mundo, ¿no? Y eso me parece que es una manera muy bonita de poner a dialogar dos lenguajes que pareciera que la modernidad divorció, ¿no? El de la ciencia y el de la poética, o el del arte, ¿no? Eso me parece, hablando de la pregunta que hacía Milena, que lleva el libro informativo al aula, yo creo que una buena selección de libros informativos llevaría esa posibilidad de poner a dialogar dos lenguajes, ¿no? El de las ciencias, ¿no? Pero también el del arte, el de la literatura, y que en últimas también los científicos tienen y han tenido en la historia la sensibilidad para poder extrañarse frente a su mundo,
un tipo de sensibilidad que también está presente en la literatura. Pero vuelvo, insisto, parece que la modernidad divorció esas dos formas de relación con el mundo, pero creo que ese tipo de libros, como el que Fanuel nos presentó de La Semillita, como El vuelo de las jorobadas, y yo tampoco conozco muchos, pero lo que uno encuentra allí es esa posibilidad. Eso me parece muy bonito. Y hablando de lo que decía Sandra, sí, efectivamente, en las autobiografías de los muchachos también surge mucho eso, de que la cosa con la literatura no fue, porque parece que algunos de ellos tienen una cierta renuencia hacia la ficción, ¿no? Pero sí los informativos, pero también con poca oferta, pero eso también les implicó unas búsquedas en bibliotecas y demás. Pero las experiencias de esos lectores que se sostienen a lo largo del tiempo es porque hay sobre todo bibliotecarios, no profes, bibliotecarios que los escuchan y les aportan, ¿no? Pero bueno, quería decir eso de los dos lenguajes que me parece una cosa muy potente. Hay una, dice Yeli Alexandra. Ah, no. Es que Cindy quiere plantear una pregunta, pero no entendí la pregunta. Me la mandó por aquí porque tiene el micrófono dañado. Yo quiero pedirle a Fanuel una recomendación que nos haga para arrancar con el proyecto. Ay, no entiendo. Y la ya precaución y una precaución debe ser sobre la que nos alerte. No. Perdón, sí, ella dice una recomendación y una precaución. Uh-huh. Pues bueno, como hemos hablado de tantos temas, Te estamos perdiendo otra vez. déjame ver qué es lo que sucede porque Está cerca. Posiblemente sea ya mi red o el hecho de que tengo la cámara encendida, la voy a apagar. Yo creo que una recomendación fundamental es, uno, no perder de vista que estos libros son para niños. Uh-huh. Dos, que los libros deben encantar y ofrecer una experiencia significativa. Yo creo que esas dos recomendaciones son fundamentales. ¿Y qué podría yo pensar que deberían sortear? Sortear que invadan este territorio otros discursos como el de lo comercial, como lo pedagógico, como que el libro que se vaya a utilizar para algo. Yo creo que eso ya lo hemos comentado. ¿Qué podría tomar yo en cuenta? Eso que les dije de hacer un estudio in situ con niños, de lo que los libros pueden significar, que el proyecto lo vean como un arranque para que de esa manera sientan que no es algo definitivo y que se permitan equivocarse. De repente, dentro de un año lo recambian, entonces no se den látigo de que no hicimos, no, o sea, vamos a equivocarnos y dentro de un tiempo replantearán esto. Y ojalá que a partir de esta experiencia ustedes puedan convertirse en un faro con unas recomendaciones sólidas que tengan pie a tierra de lo que realmente pueda servir para un país tan heterogéneo como es Colombia, porque hay una zona rural que funciona distinto a la zona urbana marginal, que funciona distinto a las escuelas privadas, a las escuelas católicas y confesionales, a las escuelas públicas, a las escuelas indígenas. Entonces hay que ver en todo esto los proyectos de periferia, por ejemplo el Biblioburro, las cosas que tiene que decir Irene Vasco, que me parece una promotora de manos arremangadas, que ha hecho mucho. Hay un artículo muy bonito en una revista barataria que también les puedo compartir, que es bastante iluminador con respecto al trabajo de libros en zonas en conflicto. Entonces yo creo que todo eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de tener un tino para que nuestra mente sea de 360 grados a la hora de hacer
de conformar un acervo. Ay, gracias, Manuel. Son recomendaciones sabias, muy derivadas de tu experiencia. Queremos comentarte que precisamente para el coloquio intentamos invitar a Irene. A Irene. María Teresa Andruet. Con Irene estuvimos el semestre pasado y tuvimos un conversatorio muy bello. Pero al profesor Soriano del Biblioburro y a Laura Acero del Bibliocarrito, pero desafortunadamente pues estamos como muy ocupados y no pudimos, pero están pensados para acompañarnos el año entrante. Entonces, en ese sentido, estábamos pensando como en la misma vía y surgió una tensión que me está dando vueltas y es, supongo yo, que el libro de texto en el imaginario de los maestros reemplaza el libro informativo. Y eso es bastante complicado, entonces ahí hay algo que también tendremos que atender. Y vamos a traer al profesor Fernando Mora, que trabaja con el profesoriano del Biblioburro. Y Ángela Carolina Torres, va a hacer su tesis de su trabajo de grado con la propuesta de una biblioteca itinerante. Entonces ahí estamos como conectando la práctica, el trabajo, diferentes frentes para ir trabajando en este aspecto. Hay otra persona que podría ser de utilidad, que es Luis Bernardo Yepes, que probablemente lo conozcan. ¿Por qué creo que debe ser de utilidad? Porque él ha sido promotor de calle. Él no ha sido un promotor exclusivamente sentado en una oficina. Su magia está en que él se ha metido en el bibliocirco, que se ha metido en comunidades. Entonces pienso que podría ser interesante escucharlo. Yo leí un libro que se llama algo así como No soy un gángster, soy un promoción de lectura. Y es un libro muy, muy emotivo, porque de verdad se ve que él es una persona muy humilde que ha logrado encontrar en el libro un refugio. Y si alguien lo puede decir desde adentro, podría ser interesante tomar en cuenta. Otro tema que también pasa con los libros de información es que hay mucha información buena que se puede conseguir en formato video. Y te estoy hablando, bueno, la BBC tiene unos documentales maravillosos, National Geographic tiene documentales, History Channel, y en YouTube tú pones algunas cosas, documentary, documentaire en francés, y hay unas cosas espléndidas con las que puede ser una clase y es visual, con video y tal. Entonces, eso podría atentar también contra ese brazo de los libros de información, pues que hay mucha información bien empaquetada, no así con la literatura, pues sí hay, ¿no? Buenas películas y versiones de los libros, pero con la información hay mucho en internet disponible. Ay, Manuel, muchísimas gracias como siempre. Nos marcas derroteros y caminos a seguir que nos van a ayudar muchísimo y por supuesto estaremos en contacto contigo. Como tú lo dices, creemos mucho en tu trabajo, en tu recorrido, en esta apuesta tan seria que has hecho y queremos seguir contando con tu interlocución y con tu consejo. Claro que sí. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, que pasen bonita noche. Gracias, Sandra. Gracias a todos. A Carol, que está por allá. A José Ignacio. Bueno, a todos los que están presentes y han podido abrir este espacio para conversar. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Estamos conversando. Ahora ya vienen los asuntos finales administrativos. Yo te estoy enviando los documentos. Y muchísimas gracias. Que tengas una feliz estancia en tu país. Bueno, chao, gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias. Gracias por todo. Bueno, chicos, nosotros mañana no nos vemos. Ya hoy terminamos las sesiones del seminario de formación. Creo que ya hicimos un trabajo muy juicioso, intensivo estas últimas 3 semanas. Entonces, lo único que queda es la entrega de los informes. Ayer les mandé un correo pidiéndoles que
que a más tardar el lunes de la semana entrante, pero si pueden antes, nos envíen sus informes de monitoría, que estén con Cindy, con Valentina, conectándose con el trabajo de esa tarea que aparece en el plan, que tienen que ver con la creación de una estrategia digital de promoción del semillero. Y entonces estaremos comunicándonos vía internet. Si ustedes consideran necesario que nos veamos, pues nos vemos. Y la propuesta para bueno, lo discutiré con el equipo, pero sí de pronto hacer una sesión de despedida un poco más informal, que les estaremos comunicando si podemos concretarla. Muchas gracias a todos, a Liliana, a Karen Yesenia, a Yeli Alexandra, a todos los que han asistido así puntualitos, juiciosos, por el puro deseo de aprender. Muchísimas gracias por acompañarnos, a Milena, a todos los que estuvieron todas las semanas ahí juiciosísimos. Y como Angelita dice que sí, ojalá podamos vernos, entonces con Cindy, con José Ignacio vamos a intentar crear la estrategia, que Carito nos acompañe trasnochando en la distancia, pero que podamos vernos en otro momento. De verdad, mil gracias. Lástima que hoy no pudieron acompañarnos todos, pero yo me siento muy satisfecha con el balance de este año, con el balance del seminario, del semillero. Ya José Ignacio, Cindy y yo nos sentaremos a escribir y a concretar todo lo que aprendimos, a poner en orden este recorrido que hicimos y a poner en la escritura todo este recorrido de todos los martes, leyendo textos, leyendo literatura y de todos los aportes que nos dio el coloquio. Entonces, muchísimas gracias, y Carito, gracias por trasnochar y acompañarnos en esto. Seguimos. Sí, gracias a ustedes, gracias a ti por gestionar todo lo que pasó esta última semana, que fue... Ay, mira, lo que les recuerda Ángela, hacemos pasta con pesto. Ah, hacemos pasta con pesto, pero que no sea virtual esta vez. Sí, bueno, yo sí tendré que hacerla virtual. Sí, pero no sé, es que en Alejandría el espacio del que les hablé está alquilado. Tendríamos la posibilidad de reunirnos en la universidad, pero no quiero en un salón, no quiero. No sé por qué, no quiero, debe ser porque de las 5 veces que he ido a la universidad me he caído 2. Entonces, bueno. Miramos a ver cómo hacemos para encontrarnos. Si mi casita fuera más grande, nos reuníamos acá sin dudarlo 2 veces, pero no, mi casita no es tan grande. Ay, dice Liliana, tengo un espacio en el campo, aunque es un poco lejos. No sé si les gusta. Claro que nos guste. Claro, Lubina, la librería es linda. Sí. Yo conozco a Carlos de Lubina también, le puedo preguntar a ver si nos deja. Ah, bueno, entonces podemos hacerlo en Lubina y hacer un paseo. Yo preguntaría, el segundo piso es una maravilla, ¿no?